Bueno, en la mañana de hoy vamos a charlar con María Eugenia Talerico, que es abogada, especialista en derecho penal, es experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación de terrorismo. Es vicepresidenta de Será Justicia y muy amablemente, siempre que la convocamos, está para charlar con nosotros. Además te cuento que fue ex vicepresidenta de la UIF, de la Unidad de Información Financiera. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Maximiliano. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por estar. Bueno, un poco preocupados por la situación que estamos viviendo en la Argentina respecto del aterrizaje de este avión venezolano que antiguamente pertenecía a Irán. Y yo escuché algunas declaraciones tuyas que me parece importante que nos las puedas contar y profundizar respecto a qué opinás vos de por qué este avión llegó a la Argentina. Bueno, ¿por qué este avión llegó a la Argentina? Va a ser el gran tema, creo, de la investigación judicial, porque no puede más que preocuparnos mucho las características de un avión de carga que llega con semejante cantidad de pasajeros. A medida que pasan los días, como que empeoran los niveles de sospechas de las razones por las que podrían estar aquí. Es un avión de carga que, como ustedes saben, traía autopartes para un determinado modelo de auto, pero venía con unos 19 tripulantes. Hay sospechas que pudieran ser más, están hablándose de 2 iraníes más. México está diciendo que de allá el avión salió solamente con 2 tripulantes, así que todas estas situaciones que hacen que el aterrizaje de un avión sancionado por los Estados Unidos, recientemente transferido, porque no hace más de un año que se ha transferido a un consorcio de empresas venezolanas también sancionadas, pero el origen es una empresa iraní sancionada por aportes a organizaciones terroristas. Y acá creo que el gran tema, más allá de todas las irregularidades, los desaciertos de nuestras autoridades que no tienen coordinación, que están tratando de minimizar un tema que pone en jaque la seguridad y la paz de los argentinos en muchos sentidos, quizás podemos entrar en este tema. El gran tema acá es que tener muy en claro qué significa Irán, cuya puerta de entrada o eje hoy es Venezuela, pero también Argentina ha sido un país que pactó con Irán y le ha costado la vida eso a un fiscal. Irán es un país que patrocina terrorismo, que está en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional porque no firma los acuerdos de cooperación del mundo para combatir al terrorismo global. Irán es un país que patrocina a la organización de Hezbollah, Ujú. este, que para los argentinos es organización terrorista porque ha sido la que ejecutó los atentados con la planificación que venía de Irán. Entonces, ayer en un programa yo afirmé sin dudas de que esto es un nuevo pacto con Irán, porque el abogado que se presenta por la compañía tiene casos con el gobierno, más concretamente ha sido condenado en la causa de Chicone con Vudú. Vudú es un aliado de Luis Elía. Luis Elía se acaba de abrazar con el presidente peleándose con Cristina, pero es uno de los imputados como ideólogos del pacto con Irán. Una Argentina que se alinea con lo más oscuro y lo peor del mundo en materia de seguridad, ya no digo de democracias o de autoritarismos que violan derechos humanos, sino de crimen organizado. Acá no solamente tenemos que mirar con este avión la amenaza terrorista o de volver a la Argentina a un país que patrocina terrorismo y que banca a la organización de Hezbollah, opera en la triple frontera. Te voy agregando datos porque Sí, digo, hay que claro. hacer un mapa de vínculos para darnos cuenta el gran problema que significa este avión en la Argentina. Y hablo de crimen organizado porque tuvimos un reciente asesinato también en Colombia de un fiscal paraguayo que se llama Exacto. Marcelo. Lo que investigaba Marcelo, y para mí, más allá de los intereses de Irán para volver a la Argentina, que pueden tener que ver con asuntos nucleares y de inteligencia, tienen que ver con el crimen organizado. Hoy ya el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está hablando de esta ligazón que hay entre la organización terrorista y la organización criminal. Necesitan fondos para financiarse y los fondos que consiguen tienen que ver con organizaciones criminales que estaba investigando este fiscal y que tienen al clan Barakat, también identificado por la Argentina como organización terrorista que coopera con Hezbollah. Este fiscal
era el que investigaba la cocaína de Bolivia, la cocaína de Perú, el tránsito por Paraguay, por la triple frontera, un intento ahora también de las organizaciones más criminales de Brasil tratándose de apoderar de la operación de la hidrovía, el lavado de dinero que hace la organización Hezbollah para todo este tipo de organizaciones. Entonces, esta ligazón entre crimen organizado y terrorismo tiene que ver con este alineamiento regional de países, tiene que ver con una política de seguridad, de inteligencia desmantelada que no está queriendo ver lo que tiene que ver como una verdadera amenaza para los argentinos. María Eugenia, déjame preguntarte, porque para entenderlo sobre todo, y haciendo un poco argumentación con algunas cosas que dicen, digamos, personas cercanas al gobierno. Por lo que vos me estás describiendo, claramente acá hay una fachada del avión transportando a lo mejor mercadería legal para que suceda otra cosa. El gobierno dice, el avión no solo aterrizó en Argentina, aterrizó en varios países a lo largo de estos años y tenemos que pensar que todos esos países también están ligados a Irán. ¿Qué me podés explicar respecto a esto? Mira, es más que eso. Claro que están ligados a Irán. Primero porque la compañía era iraní, ahora es venezolana, aunque fíjate que tenía bandera venezolana ahora, pero estaba comandando el piloto es iraní. Cuando hay este tipo de alianzas, como digo, si el piloto es de la Guardia Al-Quds, que es un brazo de los guardianes de la revolución iraní, si eso no es, mientras sea un alto mando del gobierno iraní, ya está, no necesitamos mucho más. Creo que estamos subestimando lo que nos está pasando y me perdí de la pregunta, perdóname. No, la pregunta puntualmente es si el avión aterrizó en otros países, por ejemplo, México. También uno puede llegar a pensar que México es, digamos, tendría que haber tenido las mismas precauciones que ahora Argentina está teniendo y obviamente las denuncias. México está diciendo que el broker que contrató a este avión para autopartes, México es un país que colabora un poco con el régimen venezolano, acaba de bajarse de la cumbre de las Américas por esa alianza con este tipo de países, sobre todo ideológicos, porque obviamente México y Estados Unidos tienen un vínculo distinto que el nuestro. Pero el avión recorre países del mundo oscuro, estuvo en Bielorrusia, estuvo en Rusia, estuvo en Teherán, está en Caracas, en Paraguay, en Ciudad del Este, centro neurálgico de operación de Hezbollah, y de pronto va a México. Me parece que tiene que ver con esta cuestión de subir autopartes y que México no es un país hostil en principio, porque obviamente ahora alerta, fíjate que ayer no llegó ni el avión de pasajeros de Conviasa, que los dejaron acá varados, pues no saben qué puede pasar. Porque fue derivado a Bolivia, ¿verdad? Correcto. La cuestión es que me parece que es de qué lado del mundo estamos alineados. Los riesgos son más que el tema de la cuestión del terrorismo, y son estos países que le abren la puerta al régimen de Irán en la región, pero también a Rusia. Lo tuvimos Alberto Fernández poquitos días antes de que estalle la guerra, ofreciendo abrir nuestras puertas a Rusia, a Nicaragua, a una persona del alto mando iraní que tiene a la alerta roja de la Argentina, o sea, no podría entrar ni podría ir a ningún otro país del mundo civilizado, pero va a Nicaragua, que está ofreciendo bases a los rusos militares. O sea, fíjate del lado del mundo en el que estamos. La verdad que la gente que tiene más cultura y puede entender, esto es Rusia versus Ucrania en todo su esplendor. Verdaderamente un país que trata de tener una democracia ordenada, transparente, libre de todo tipo de amenazas, los otros países que son claros aliados del crimen organizado y de las mafias. En Rusia hay una gran penetración mafiosa, hay muchos señalamientos al propio presidente de sostenimiento por parte de las mafias, y aunque parece que estuviéramos hablando de ciencia ficción, realmente estamos ante un peligro muy grande, porque el dinero que manejan estas organizaciones hoy podrían significar o estar dentro de los 5 países más desarrollados del mundo. Entonces penetran con corrupción y penetran con grandes masas de dinero, donde hace que estos alineamientos y estas organizaciones que se mezclan con estados corruptos sean posibles.
¿Cómo le caería o cómo le tendría que caer o cómo crees que le va a caer, digamos, todo este entramado a los Estados Unidos respecto hacia nosotros, ¿no? Obviamente en la Cumbre de las Américas un discurso muy duro de Alberto Fernández frente a ellos, ahora este tema del avión y obviamente tu expertise en financiamiento internacional me hace que te tenga que preguntar, ¿crees que Estados Unidos va a estar contento con lo acontecido? Yo creo que Estados Unidos hoy tiene sus ojos puestos en la guerra, no hay ninguna duda que el apoyo a Ucrania y toda esta cuestión geopolítica que está sucediendo en el primer mundo, se habla de la guerra de Rusia y de Ucrania, y que está desatendiendo estas amenazas que significan la región de América Latina para la propia seguridad de los Estados Unidos. Porque si Estados Unidos no empieza a dar apoyo a países que quieran luchar contra estas amenazas, se les van a instalar acá todos estos elementos que ponen en jaque la seguridad y la paz de los Estados Unidos también. Uh-huh. Porque esto realmente es así. Si por algo le tiene que interesar la región a Estados Unidos, más allá de la ruptura de muchos regímenes democráticos dentro de la misma democracia, es este desorden en materia de seguridad y esta alianza con países que van a poner en riesgo también no solo nuestra seguridad nacional, sino también la seguridad de los Estados Unidos. Porque la región está manifestando unos retrocesos muy grandes, no solo por un tema de izquierdas o de derechas, sino de gobiernos democráticos, republicanos y un poco más transparentes, versus gobiernos que son verdaderas autocracias, que asumen la suma del poder, que empiezan a operar con el narcotráfico, a alinearse con el crimen organizado, y que significan, el propio Evo Morales reivindica el narcotráfico como una lucha contra el imperialismo americano. Vos sabés que para Irán, los Estados Unidos e Israel son enemigos. Exacto. Casi que lo mismo que para Hezbollah. O sea, tener una conciencia y un entendimiento cierto de los problemas, creo que realmente nos ponen en conciencia los riesgos grandes que estamos corriendo. María Eugenia, gracias por explicarnos todo esto en la mañana de Radio Sónica. El abrazo de siempre. A ustedes, muchísimas gracias. María Eugenia Talerico, abogada penalista, vicepresidente de Será Justicia, experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación de terrorismo, ex vicepresidente de la UIF en la mañana de Radio Sónica.